Hola, aquí tenemos el segundo video para terminar el bolero. Le estoy mostrando la espalda, tiene suficiente espacio el tejido. Vamos a tejer una vuelta para dar la terminación en la orilla y en la parte de la cintura. Y al final tejemos la manga larga que le voy a estar dando las medidas. Voy a tejer una vuelta en la parte de abajo de la cintura. Aquí anudo el hilo y tejí 3 cadenas para empezar la vuelta y voy a estar tejiendo el grupo de 3 en cada espacio. Esta vuelta la necesitamos para tejer los lazos de cadena, así vamos a terminar la vuelta. Aquí ya terminé la vuelta de abajo en la cadena de base. Aquí voy a cortar el hilo. Tenemos que cortar el hilo. Ok, antes de darle la última terminación en la parte de abajo, vamos a tejer el cuello, la orilla del cuello. Aquí anudo el hilo en la esquina del frente, 3 cadenas, dos puntos altos en el mismo espacio y vamos a estar deslizando el punto en esta forma. En cada espacio las 3 cadenas en el mismo espacio. Tejemos los 2 puntos altos. Deslizamos. Así vamos a continuar toda la orilla del cuello hasta el espacio de la esquina del lado contrario del frente. Ahí terminé la orilla del cuello. Aquí tenemos todo el espacio de la espalda. Aquí tenemos el cuello. Aquí tejí el último grupo. Deslizo en este espacio en la esquina. Ahí está terminado todo. Solamente vamos a tejer la orilla de los lados, abajo del busto y alrededor de la cintura. Vamos a empezar con los espacios de cadena. Empiezo con 8 cadenas y vamos a estar tejiendo medio punto y así vamos a continuar 8 cadenas. Les voy a dar la base para la primera vuelta. Aquí empecé en la vuelta. Este es el primer espacio de 8 cadenas y tejo 2 medios puntos seguidos y paso un espacio, 2 medios puntos seguidos. En esta parte tejí 3. Es la única parte que todavía no estaba segura cómo continuar, pero en todo lo demás están 2 medios puntos y 2 espacios, 2 medios puntos y 2 espacios. Aquí llegué a la esquina y aquí pasé 2 puntos altos y en el siguiente 3 puntos altos, 2 puntos altos, 3 puntos altos, 2 y 3, para que vayan la misma cantidad en todos los espacios. Aquí en la esquina, igual que la esquina anterior, aquí termino con 4 cadenas y voy a tejer un punto alto de 3 lazadas. Aquí tejo el punto alto. Ahí está terminado. Vamos a continuar con las 8 cadenas
Esta vuelta es más rápido porque solamente vamos a estar tejiendo 8 cadenas y medio punto en cada lazo de cadena. Es la segunda vuelta. Cerramos la vuelta 2 así como cerramos la primera. 3 lazadas, el punto alto en el último lazo, y ahí tenemos la segunda vuelta. Vamos a tejer 2 más igual a estas dos con 8 cadenas y las terminamos igual como estas dos primeras vueltas. Ahí tengo las 8 cadenas, le damos vuelta y continuamos con cada espacio para terminar un total de 4 vueltas. Terminé la cuarta vuelta y corté el hilo. Es difícil hacer las vueltas correctamente en el orden que deben de irse tejiendo. Tuve que cortar el hilo porque tengo que empezar la última vuelta en este espacio. Debí primero tejer las 4 vueltas sin tejer esto, la orilla del cuello y del frente. Al momento que termino las 4 vueltas, le doy toda la vuelta a la prenda, toda la última vuelta con esta orilla sin cortar el hilo. Pero como no sé cómo es el tejido, así es de que lo estoy haciendo al mismo tiempo que lo estoy mostrando, o sea, por primera vez todo. Así es de que por esa razón tengo que cortar el hilo y colocarlo en este espacio para empezar la última vuelta. En total voy a tejer 11 cadenas. Voy a contar 1, 2, 3, 4. En la siguiente un punto deslizado, 4 cadenas, y en este espacio vamos a tejer un punto deslizado y de nuevo tejemos lo mismo 3 veces más, 11 cadenas, paso 4, 1, 2, 3, 4, en las 5 deslizo 4 cadenas y deslizo en este espacio. Voy a tejer 2 más. Aquí voy a terminar el último espacio en esta forma como vamos uniéndolos, porque ese lado aquí ya es la parte de abajo. Este es el último espacio. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Este es el último espacio y tejemos medio punto. Aquí ya vamos a continuar el mismo espacio que estamos tejiendo, pero lo vamos a tomar en este lacito, medio punto ya normalmente, hasta llegar a la terminación del otro extremo. Vamos a tejer los espacios de cadena 11, 1, 2, 3, 4, 5, 4 cadenas y medio punto. Aquí ya empezamos a tejer el medio punto. Perfecto. Así vamos a continuar con el medio punto en cada lazo. Terminé la vuelta. Aquí está el medio punto en el último lazo de abajo
y los 4 siguientes lazos, el medio punto va en cada espacio que tenemos aquí. Aquí corté el hilo y terminé la orilla. Para tejer la manga son 18 pulgadas y media de largo. Son 36 vueltas de motivos y la última vuelta de la orilla, 37 vueltas en total. Tenemos 2 motivos en cada lado. Esta medida es al inicio de la manga. De los 2 motivos que tenemos aquí son 14 pulgadas de ancho, son 35 centímetros y medio. Vamos a empezar a tejer la manga. Esta manga es completa. La vamos a iniciar. Aquí tenemos la vuelta 18. En este espacio, en la vuelta 19, es donde vamos a anudar el hilo. Para empezar a tejer la primera vuelta, formo 2 nudos. Tres cadenas para el primer punto alto y en el mismo espacio vamos a tejer los 2 puntos altos para tener el primer grupo de 3 puntos altos. Esta primera vuelta la estamos iniciando al frente, que es la primer manga. Cuando estemos tejiendo la segunda manga, la vamos a empezar al lado de la espalda, igual en el mismo espacio, pero en la espalda. Y tejemos en esta primera vuelta, pasamos la vuelta de punto alto y en el espacio que tenemos, en cada espacio abierto, vamos a tejer el grupo de 3 puntos altos. Esto hace que reduzca un poco el espacio que tenemos en la bocamanga. Así vamos a estar tejiendo, pasando un espacio. En la primera vuelta que tejimos, aquí tenemos la unión de los hombros y aquí tenemos la primera vuelta de la manga. Debemos de tener 20 grupos de 3 puntos altos. Aquí tengo el último, son 2 puntos altos. Vamos a cerrar la primera vuelta. Se va a estar cerrando cada vuelta y se va a tejer la manga en un solo lado. En el mismo espacio coloco el gancho en esta forma y vamos a tomar el mismo espacio donde iniciamos la vuelta. Aquí tejimos las 3 cadenas para empezar la primera vuelta. En el mismo espacio tomo la lazada y paso el espacio de cadena y terminamos de tejer el punto alto. Y ahí tenemos el último grupo de 3 puntos altos. Es la primera vuelta. Antes de cerrarla les explico. Esta unión que hicimos en estos 2 espacios es para cerrar estos 2 puntos que tenemos aquí, ya sea de cadena o de punto alto de la vuelta 18. Esta es en la tercera cadena del liso y ya tenemos cerrada la primera vuelta. Empezamos la segunda vuelta con 3 cadenas. Estas 3 cadenas es el último punto alto de los 3 que vamos a formar en este espacio. Tejemos 2 grupos de 3 puntos altos
Aquí tenemos el primero, el segundo, aquí tenemos el segundo, 13 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas para el primer motivo y tejemos los siguientes 5 grupos de 3 puntos altos. En esta segunda vuelta vamos a formar 4 motivos de 13 cadenas en la segunda vuelta. Cierro la segunda vuelta. Aquí tengo los últimos 2 grupos de 3 puntos altos. Vamos a tejer el siguiente 2 puntos altos en la tercera cadena, deslizo y tenemos los 5 grupos en medio de cada motivo. Vamos a tejer la vuelta 3 cadenas para el primer punto alto y 2 puntos altos. Continuamos el siguiente grupo. En esta tercera vuelta vamos a continuar y en todas las siguientes vueltas se va a ir tejiendo el motivo de la misma forma que tejimos lo anterior. Tenemos 3, 4, 5, 6 cadenas, el medio punto y cerramos tejiendo el último grupo en este espacio en la tercera vuelta y deslizando en la tercera cadena. Ok, ahí está, cerré la vuelta 3 en la tercera cadena y empiezo la vuelta 4. La vuelta 4 la vamos a iniciar como la vuelta 2 con las 3 cadenas, el grupo de 3, las 6 cadenas y aquí ya sabemos que vamos a tejer los 3 medios puntos para continuar con el motivo, las 6 cadenas enseguida y cerramos la vuelta 4 en la tercera cadena con 2 puntos altos en este espacio para completar el grupo de 3 y así vamos a continuar tejiendo de inicio como la vuelta 2 y la vuelta 3. Cerramos y abrimos en la misma forma. Terminamos esta vuelta 4 y tejemos la vuelta 5. Ok, aquí estoy en la vuelta 6. Tengo 3 cadenas para el primer punto alto y tejemos 6 cadenas. En total vamos a tener 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y continuamos en forma regular. Aquí vamos a tejer los 7 medios puntos y cerramos la vuelta 6 con 2 puntos altos en el mismo espacio donde iniciamos la cadena y en la tercera cadena deslizamos. Cerramos la vuelta 6 con 2 puntos altos en la tercera cadena deslizo y ahí está terminada la vuelta 6. Empezamos la 7, 3 cadenas para el primer punto alto, 2 puntos altos para tener el grupo de 3 y así vamos a continuar tejiendo 6 cadenas, 5 medios puntos. Aquí vamos a cerrar la vuelta 7 con el último grupo de 3 puntos altos sobre la cadena y deslizamos en la tercera cadena.
Todas las demás vueltas van a ser igual que las vueltas anteriores hasta la vuelta 19. Llegué a la vuelta 19. Es la vuelta anterior, la de 6 cadenas, medio punto y 6 cadenas. Y empiezo la vuelta 20. En esta vuelta es donde vamos a disminuir para tejer la manga más angosta. Es la única disminución que vamos a hacer en la vuelta 20. Sobre las 6 cadenas tejemos 2 puntos altos y 2 puntos altos. Es todo lo que vamos a modificar. Y tenemos 1, 2, 3 grupos de 3 puntos altos. Y enseguida 2 puntos altos. Y de nuevo 2 puntos altos. En esta vuelta 20 es lo que vamos a tejer en cada espacio de 6 cadenas, 2 y 2 puntos altos. Ok, terminé la vuelta 20. Empezamos la vuelta 21 con 2 grupos de 3 puntos altos, las 13 cadenas, y pasamos los 2 grupos de 2 puntos altos para tejer en el siguiente espacio 3 puntos altos. Ya todas las vueltas vamos a tejer el grupo de 3. Ahí tenemos el inicio del siguiente motivo, que es la tercera línea de motivos. Aquí por supuesto vamos a tener 4 grupos de 3 puntos altos. Voy a tejer 2 grupos más. Aquí tenemos los 4 grupos de 3 puntos altos, las 13 cadenas, pasamos los 2 espacios y vamos a continuar con los 4 grupos en medio de cada lazo de cadena. Por lo regular, en los motivos anteriores, en esta vuelta teníamos 5 grupos de 3 puntos altos, pero como hicimos una disminución en este espacio, vamos a tener 4 grupos. Aquí tenemos la vuelta 24 con un grupo de 3 puntos altos, 6 y 6 cadenas y 5 medios puntos. Como tenemos la disminución, solamente vamos a llegar a 5 medios puntos. Aquí tengo los 2 puntos altos para cerrar el grupo de 3. Y está cerrada la vuelta 24. La vuelta 25 empezamos con las 3 cadenas, los 2 puntos altos, las 6 cadenas, y como llegamos solamente los 5 medios puntos, vamos a empezar a tejer 3 medios puntos. Vamos a disminuir los medios puntos. Ya no llegamos a los 7 medios puntos por la disminución que tenemos en la vuelta 20. Aquí empezamos con 4, 3, 2 y 1, los grupos de 3 puntos altos. Así vamos a seguir para terminar este motivo y tejemos la última línea. Tenemos 1, 2, este que estamos terminando, el tercero, y el cuarto motivo, igual como tejimos este. Y así tejemos hasta la vuelta 36, con los mismos 4 grupos para empezar cada motivo de 13 cadenas. Ok, aquí tenemos la vuelta 20. Después de esta vuelta tejí hasta la vuelta 36. Aquí tenemos los espacios. En total son 4 motivos. Vamos a tejer la orilla. La última vuelta es la 36. Aquí tenemos los grupos de 3.
Tejemos la orilla como tejimos el cuello, las 3 cadenas. En el mismo espacio tejemos los 2 puntos altos. Deslizamos en medio de cada grupo de 3 y así terminamos deslizando en el primer punto donde empezamos este primer grupo de 3 en la orilla de la manga, y así como tejimos esta manga, tejemos la siguiente. Ahí lo tenemos terminado. Aquí lo tiene. Espero que le guste, que lo teja, disfrútelo. No se le olvide compartir el video. Suscríbase, dele like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Saludos para todos y un abrazo.